Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sería maravilloso que quienes van ingresando a la sala se presenten para que demos inicio a la actividad del día de hoy. Pueden hacerlo por el grupo, por el chat de la reunión. Así sabemos que nos escuchan bien. Sí, pues también se pueden presentar en el chat, vamos a ver. Exacto. Y bueno, avisan si se escucha bien, si hay algún problema de conexión. Si están ahí. Buena pregunta. Sí. Pero bueno. Claro, llevamos todo en la sala de espera las personas que entraron ahorita. Entonces, probablemente estaban con el teléfono allí Claro. en espera. Cuando se manifiesten, yo creo que podemos empezar. O sea, saber que estamos en grupo. Para que no se incluyan cuando ya No, estemos. el marrón. Invitamos a todos los participantes que se vayan integrando a presentarse. Sí, por aquí Sheila Moreno se presentó. Ah, Sheila. Ella Hola, estuvo presente en el encuentro de defensores. Ajá. bienvenida, Sheila. Bastante nutritivo su participación. Bueno, es un placer tenerte aquí. Y bueno, si ya has interactuado con nosotros, sería conveniente y lindo escucharte. Esto va a ser como un conversatorio. Esta es la tercera edición de nuestro seminario por los derechos de la infancia. En este caso vamos a hablar sobre violencia, sobre su efecto en la infancia y aquellas medidas de protección que necesitamos generar para que esto no suceda. Ok, tenemos a alguien más en la sala de espera. Bienvenida. Creo que no se conecta. Sí, pero no activó el micrófono. Ok. Creo que ya podríamos ir empezando. Vamos a empezar. Ok. Bienvenidos a todos, todas, todes, a la tercera edición de nuestro seminario por los derechos de la infancia. Ya este es el último día y tenemos la maravillosa compañía de nuestras dos abogadas, Carmen Mena y María Eugenia Martínez, junto a la psicóloga Fabiola Rojas, que bueno, estaremos aquí conversando sobre la violencia y su incidencia en la infancia. Algo tan importante y apremiante de tocar en un contexto como el que estamos viviendo hoy en día. Entendiendo que la violencia es aquel uso intencional de la fuerza física u otra forma de poder sobre nosotros mismos, sobre otras personas, sobre un grupo, sobre una comunidad o incluso sobre terceros para incidir en cualquiera de estos actores, que puede tener como consecuencia lesiones, algún tipo de consecuencias psicológicas, puede tener la muerte incluso, o la privación de algún derecho. Entonces, siendo tan importante este tema y que incide en tantos aspectos de la vida de un ser humano, nos gustaría saber cómo abordar esto en la infancia o qué efecto tiene
para un niño el crecer en un ambiente que se maneja desde la violencia? Bueno, La pregunta no para sé, nuestras compañeras. no sé si puedo ahí arrancar pues con mis compañeras. Mucho gusto, ¿cómo están? Por acá María Eugenia Martínez. Un placer estar con todas hoy acá y con todos los que nos acompañan. Bueno, una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo creo no solamente para nosotras que estamos acá, sino para todos en general. La violencia con connotaciones en líneas generales se ve como cualquier forma de agresión o abuso hacia una persona, ¿no? Así concebimos de primer momento a la violencia en forma general. Cuando hablamos de, si nos vamos a la violencia, tenemos muchos tipos de violencia, ¿no? Tenemos la violencia infantil, pero si nos vamos a la connotación de la violencia basada en género y las incidencias que puede tener en niños, niñas y adolescentes que están en entornos no solamente familiares, sino educativos, comunitarios que son violentos y que la violencia de género se ha arraigado muchísimo. Las incidencias van desde diferentes entornos, ¿no? Y por supuesto, perpetúa totalmente durante toda su vida. Yo estaba leyendo mucha, para traerles como información muy actualizada, y me gusta que estemos bastante actualizados en el tema, y me llamaba mucho la atención que los efectos, las consecuencias de la violencia de género trascienden a la edad adulta, y nos decían varios autores que básicamente también afecta el poder cognitivo, la conducta del niño. Nosotros que trabajamos acá en Rehabilitarte con la salud mental, vemos como la salud mental también se puede ver afectada con problemas de ansiedad, de depresión, en crecer en entornos violentos también. Lo que pasa es que se vincula mucho la violencia de género como incidencia en la infancia, porque aunque lo veamos como factores aislados, la infancia y la violencia de género, porque vemos que la violencia va determinada hacia, vamos a ponerlo en el punto de vista, hacia una persona que generalmente es la mujer, ¿no? O sea, sabemos que el concepto es mucho más amplio en violencia de género, pero cuando vemos que va determinada hacia la mujer, incide directamente en hijos, incide directamente en un entorno familiar. Aquí me quiero detener y dar un ejemplo base que creo que es la violencia doméstica, que es una violencia intrafamiliar. Allí vemos que comparten factores y riesgos en común. Ambos tienen incidencia tanto desde el agresor hacia la mujer, como por supuesto en los niños que pueden perpetuar allí en un entorno intrafamiliar. Entonces, yo creo que de la violencia de género se tiene muchas connotaciones y por supuesto muchos efectos e incidencias en la parte infantil, porque son los niños o los adolescentes, depende del caso, quienes son los más vulnerables, por supuesto, y nos tenemos que siempre centrar en que ellos son unas esponjas y que aceptan estas conductas violentas como conductas normales, habituales en sus vidas, y por supuesto tienen riesgos no solamente a corto plazo con enfermedades no solamente físicas, sino con repercusión, como les comento, en todo lo que es la salud mental, a largo plazo con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, porque bueno, también hay conductas negativas que se pueden degenerar de todo esto, porque que sí, problemas de adicción, problemas de consumos masivos de alcohol, y todo eso, por supuesto, va a tener una connotación en la salud física a largo plazo. Entonces, los efectos son determinados, no solamente es importante que hagamos énfasis en eso, porque no solamente es a corto plazo en el momento, sino también los vemos a mediano plazo y los vemos a largo plazo por la vulnerabilidad que tienen los niños en crecer en entornos violentos. Y que sí podemos relacionar la violencia de género con incidencia de la infancia, porque capaz la agresión no se hace directamente al infante en ese momento, sino que se hace a otro, pero eso tiene repercusión de forma indirecta al niño, a la niña o al adolescente que esté sumergido en ese entorno violento, por supuesto. Bueno, le voy a dar mis amigas que aquí que conversen conmigo, porque si no, yo converso toda la tarde. Por aquí, sí, María Eugenia, fíjate que de lo que estabas manifestando, ¿no? Tú, bueno, por aquí Carmen Mena, actualmente estoy como defensora de niños, niñas y adolescentes,
pues muchas gracias a la Fundación por brindar y generar este tipo de espacios donde podemos conversar abiertamente, ¿no? Sobre temas que nos interesan y que nos adolecen día a día. En este caso, con respecto a lo que es la violencia, y digo, tanto en sus aspectos, como bien lo comentaba María Eugenia, el concepto yo creo que, o el concepto que hemos venido manejando de violencia se queda corto, porque la violencia no solamente se configura cuando se ejerce directamente, sino también de forma indirecta, cuando los niños, niñas, adolescentes lo vivencian de forma indirecta. Lo que tú mencionabas, María Eugenia, con lo que es la violencia intrafamiliar, que al final va desencadenando una cadena, ¿no? O sea, va trayendo consigo una cadena. La figura masculina agrede a la figura materna o a la figura femenina, y ella la traspola a los niños, bien por el ejercicio de la fuerza o a través del maltrato, entendiendo que el maltrato es continuado en el tiempo, es decir, ejercer una acción o no ejercerla por omisión, y de alguna u otra forma generar algún tipo de impronta desde el punto de vista psicológico o alguna lesión física, ¿ok? Cuando conversaba sobre los efectos, podríamos decir lo que es de un punto de vista abstracto, la violencia dirigida a niños, niñas y adolescentes desencadena una serie de vulneración de derechos. Vamos a empezarlo allí porque, bueno, es básicamente mi área, ¿no? La parte legal. Desencadena una serie de vulneración de derechos, y entendemos que los derechos de niños, niñas y adolescentes son interdependientes entre sí. Eso quiere decir que, tal cual como una cadena, si lesionó uno, vulneró otros, ¿no? Por supuesto, ya a un modo mucho más, digamos, integral, también pudiéramos indicar efectos del punto de vista psicológico, incluso en el área sexual, ¿ok? En el autoestima, en cómo se relacionan con sus pares, cómo se relacionan con adultos. Entonces, evidentemente se hace necesario, se hace urgente, digámoslo de esta forma, poder prevenir desde el conocimiento, prevenir desde manejar todo lo que es, digamos, las causas y estos efectos que traen consigo la violencia, tanto dirigida a los niños, niñas y adolescentes, como si la vivencian indirectamente, ¿sí? Pues necesariamente tendríamos que irnos también más allá de lo que es el nivel individual, es decir, ver la violencia en el hogar, también tenemos que verla desde el punto de vista social o comunitario, ¿sí? Y desde el punto de vista institucional o gubernamental, donde pues entendemos que con el tema del decreto de la emergencia por salud con respecto a lo que es el COVID-19, no fue que sí, evidentemente, estadísticamente se aumentaron las denuncias o aumentaron los procesos de violencia, sobre todo dentro del hogar, porque evidentemente estábamos confinados, es decir, estábamos todos encerrados en casa, la dificultad de movilidad, las frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo básicamente este proceso de pandemia fue como exacerbar estos procesos violentos o estos hechos violentos, y configurar ya, digamos, unas estadísticas mucho más marcadas, mucho más alarmantes con respecto a violencia, sobre todo América Latina y el Caribe, que actualmente, 2021, lideran estadísticas de violencia, tanto física, psicológica y sexual. No sé, desde el punto de vista psicológico, Fabiola, ¿qué nos puede comentar? A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchan. Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que hay varias cosas que me gustaría comentar en relación a lo que decía María Eugenia y también a lo que decía Carmen. Bueno, pero en primer lugar, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué efectos tiene la violencia en los niños, niñas y adolescentes? Pues hay efectos en todas las áreas del desarrollo, y además de esos efectos, como que los más generales, también nos hemos dado cuenta desde el estudio que dependiendo del tipo de violencia que se ejerce, también hay efectos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente
violencias como la violencia física y las violencias sexuales en general, dejan huellas, dejan marcas, si se quiere, un poco más difíciles de sanar. Sin embargo, también aspectos como la violencia emocional, la violencia vicaria, e incluso pues la violencia simbólica, que es otro de los puntos en los que voy a entrar ahorita, también dejan huellas muy importantes y son incluso, si bien estas son huellas como que las de la violencia física y las violencias sexuales son huellas un poco más visibles y son difíciles de borrar, es correcto, estas otras tienden a ser invisibles, tienden a ser más normalizadas y por tanto es aún más complicado lograr trabajar y lograr de una forma u otra cambiar estos factores. ¿Por qué? Porque bueno, para muchas personas ya no es tan normal que a un niño se le pegue, o a una niña o a un adolescente. Para muchos y muchas, debido pues a lo que es la globalización, al internet, a las redes, ya la violencia física ejercida sobre un niño, una niña o un adolescente es algo raro, es algo quizás hasta mal visto. Sin embargo, cuando ya nos vamos adentrando al tema de la violencia emocional, nos encontramos con cosas como, bueno, es que a veces hay que alzar la voz, o cosas como, bueno, pero a mí me decían cosas peores, o a mí me hacían cosas peores, entonces yo justifico de esa manera que yo estoy diciéndole a mi hijo X cantidad de improperios, o X cantidad de adjetivos calificativos muy negativos, que no nos damos cuenta que están quedando ahí, que están cimentando lo que va a ser un futuro adulto. Entonces, dentro de esas cositas que a veces no nos damos cuenta que están cimentando un futuro adulto o adulta, está la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? O sea, o cómo más o menos la reconocemos, es toda aquella violencia ejercida generalmente sobre las mujeres, pero también sucede en el caso de los hombres, en la que se nos establece una forma de ser, se nos obliga a un patrón, de una forma u otra, entrar en un moldecito, ¿no? Y cuando nos salimos de ese moldecito, ahí vienen acciones directas o indirectas que nos obligan a entrar nuevamente en ese moldecito. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan invisible? Factores como tan sencillo, tan común, tan visto, mamá en el hogar tiene que hacer todo. Mamá en el hogar es la que se encarga de cuidar a los niños, mamá en el hogar es la que se encarga de mantener el hogar, de las labores de cuidado, de las labores de atención en general de la casa. No nos damos cuenta de lo que está pasando ahí, no nos damos cuenta que de una forma u otra, si no le presentamos a los niños, niñas y adolescentes otro posible panorama, esta es la única representación gráfica que tienen de lo que hace el rol femenino. Entonces, estoy generando, estoy promoviendo patrones repetitivos que realmente terminan vulnerando la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque si yo no enseño que es posible una independencia económica, si yo no enseño que es posible hacer otras cosas, el patrón que se va a repetir es y pues probablemente ese ciclo se siga repitiendo. Un poco lo que decían también en relación a cuando hay el maltrato físico en el hogar, pues la figura X maltrata a la figura y eso es lo que perciben los niños y es lo que siguen repitiendo, porque recordemos que los niños aprenden por modelaje, es decir, lo que hace mamá, lo que hace papá o lo que hacen las figuras que ellos y ellas consideran como autoridad es lo que yo voy a repetir. Entonces es un tema delicado, es un tema complicado, sobre todo por la normalización que hay en torno a lo que es la violencia, en torno a que se nos diga qué hacer, cómo hacer, qué ser y cómo ser. Entonces, cuando ya entramos en esos límites de ser y de cómo ser, empezamos a darnos cuenta que si nos salimos un poquito del molde, si tenemos un niño, niña o adolescente que a lo mejor tiene gustos o intereses particulares o intereses diferentes a los del resto de sus pares, entonces viene la violencia. Entonces viene los insultos, vienen los gritos, vienen las humillaciones, vienen los castigos, vienen incluso las sanciones físicas que se repiten no solo dentro de la familia, sino también con los que están afuera.
se repite con los amiguitos, se repite con el entorno, con la comunidad, con todos, porque de una forma u otra se nos enseña que lo que no entra en el molde, hay que hacerlo entrar en el molde. Entonces se nos está enseñando a ejercer violencia. Y creo que sinceramente eso es como lo más grave de todo. Sí, correcto. Es como, o sea, rescatando un poquito lo que tú decías, es como condicionar el libre desarrollo de pensamiento, de personalidad, que al final, vuelvo al punto inicial, igualmente genera una vulneración de derecho, pero es por eso, porque condicionamos entonces el cómo actuar, el cómo o muchas veces hasta mal orientado, porque fíjate que no hay una libertad para ese niño o para esa niña, sobre todo en los primeros años de la infancia, en la primera infancia, donde ellos están desarrollando su personalidad, entonces lo de la niña es rosado y lo del niño es azul. Entonces allí vamos creando como conceptos separados donde no, yo nada más que puedo usar carrito y las niñas solamente las muñecas, ¿no? Entonces le vamos dando connotaciones a las cosas que realmente no tienen. ¿Sí? En vez de investigar, chequear, orientar cómo están ellos forjando su propio criterio, su propio pensamiento sobre lo que están viendo en el mundo. ¿Ves? Entonces sí, lo que comentabas con respecto a lo que es la violencia simbólica, evidentemente es algo intangible, pero que se manifiesta de alguna forma u otra, la vemos, la vivimos, ¿ok? Y la padecemos, porque como dices tú, de pronto ya el golpe no, porque el golpe se ve. El golpe en el colegio me mandan a llamar porque le vieron el morado al niño o a la niña. Y ya lo que es cómo te educo, los patrones con respecto a lo que es crianza positiva, no se están generando, sino que pues precisamente hay modelos de crianza represivos, modelos de crianza con gritos, con minusvalía, es decir, poniendo a los chamos, y en esto incluyo a niños y adolescentes, ¿ok? Poniéndolos en una posición donde ellos se sienten menos, donde se sienten víctimas, donde viven incluso como víctimas, y esa es la respuesta que dan. Entonces, sacarlos de allí, como dices tú, el efecto a largo plazo, ¿okay? O la forma de poder trabajar con este tipo de chicos que han vivenciado todos estos procesos, se hace un poco más cuesta arriba, ¿no? Claro, Porque es algo que en el proceso de crianza, lo que estamos haciendo, lo que se está viendo es que entonces estamos cambiando una violencia por otra. O sea, estamos cambiando el patrón de violencia física por otro tipo de violencia que pensamos que no afecta tanto como la primera, porque no lo puede matar directamente, porque no le va a dejar un mal golpe, porque no le va a dejar una lesión física, pero la realidad es que deja otras huellas, deja otras marcas. Y por ejemplo, una cosa que todo el mundo, generalmente cuando yo lo digo, en las veces que me ha tocado dar charlas, es como que ustedes sabían que, por ejemplo, altos índices de violencia emocional durante la infancia están relacionados a la deserción escolar. Y la gente queda como que tiene que ver una cosa con la otra. Y uno, bueno, porque si a ti desde chiquito te están diciendo que tú no sirves para esto, si a ti desde chiquito te están diciendo que eres un tapado, que eres un inútil, que eres cualquier cantidad de cosas, claro, dime tú cómo ese niño va a querer seguir estudiando. Dime tú cómo ese niño va a encontrar una vocación, va a encontrar un interés, va a encontrar una motivación. Estamos llevando a un niño por un camino de un completo autodesconocimiento. Estamos llevando al niño por un camino que inevitablemente, si no tiene otros mecanismos y si no tiene a otras personas en su entorno, va a terminar deprimido. Entonces, ¿a dónde va a ir ese niño? A la universidad. Va a sacar buenas notas. Va a ser excelente en lo que haga. Va a estar full motivado y full entusiasta a hacer otras cosas. La línea general dice que no. Entonces... Es que todo es causa-consecuencia, creo yo. Sí, o sea, tiene que ver mucho con forzar a que los niños vayan como adelantados al momento que les corresponde vivir. Entonces tienes que aprender a leer a los 4 años, porque a los 4 años se empieza a leer.
Realmente hemos chequeado si hay la madurez suficiente para, por ejemplo, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Bastante básico. ¿Has chequeado si tu hijo o tu hija tiene la capacidad o la madurez ya para poder entender el lenguaje abstracto, para ver que no son bolitas y palitos lo que está escrito, sino que eso conforma una palabra? Entonces es un poco como forzarlos a vivir cosas, porque vivimos también en un mundo tan apresurado, que no tenemos tiempo, que todo lo necesitamos ya mismo. Entonces, bueno, un poquito también, o sea, es multifactorial. La violencia evidentemente sabemos que es multifactorial y en cada caso, en cada situación, las causas son diversas, ¿ok? Por eso cada situación o cada caso que atendemos debe abordarse de forma muy específica y personalizada, porque a pesar de que todos tendrán muchos puntos en común, en algo se diferenciarán, ¿no? Y allí es donde podemos, digamos, hacer un mejor abordaje de cada situación. Bueno, yo quería decir algo que las estoy escuchando con mucho detenimiento porque me encanta, es un tema que totalmente Fabiola dio en un punto clave. Hay muchos tipos de violencia, la violencia se presenta de diversas formas, tanto que el legislador, nuestras normas acá en Venezuela la presenta en 21 tipos, nada más la violencia de género, entonces todavía no se ha desencadenado toda la violencia infantil. Hay tipos de violencia infantil que inclusive no están normatizadas actualmente, por lo menos en el caso venezolano. Porque como dice Carmen, ahí voy un poco con todo lo que ustedes están conversando, que me parece totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar desde muchos enfoques, ¿no? Yo creo, bueno, yo creo que ese es el segundo punto, ¿no? Pero Carmen decía algo muy importante que yo también rescato, ¿no? Que tenemos que trabajar a un nivel multisectorial. O sea, aquí estamos hablando que tenemos que trabajar en todos los entornos del niño, no solamente desde la casa, intrafamiliar, sino que estamos hablando de un nivel educativo, de la parte institucional y de la parte comunitaria. La violencia de género, por lo menos en su determinación, es que es un problema de salud pública que nos concierne a todos. Igual creo yo que tiene incidencia en todo lo que es no solamente la violencia con la repercusión que tiene en la infancia, sino de la violencia infantil como tal, que ustedes por lo menos están palpando ustedes, bueno, como especialista Carmen en el área, me imagino que en sus casos ve padres o cuidadores, o bueno, estas personas que violentan los derechos de los niños, porque tienen una disciplina totalmente abismal, o tienen un maltrato infantil que creen que es una forma de solucionar un problema de conducta de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema bastante que hay que absorber desde muchos enfoques, porque si vemos el concepto de violencia nos los dice, ¿no? Es todas las formas abruptas y todas las formas que podamos nosotros saber de agresión. Y Carmen, al igual que yo, que somos abogadas, vemos y yo creo que tenemos que destacar eso, la vulneración que se ve de las garantías y de los derechos de todos los niños constantemente, y que cada caso es particular, pero que si algo tiene en común es que la violencia se genera con totalmente incidencias a largo, a mediano y a corto plazo. No podemos hablar solamente de las incidencias del momento de forma directa, porque capaz en ese momento no lo vemos, pero sí lo vemos en el desenvolvimiento del niño, lo vemos en sus conductas, por supuesto, inclusive lo vemos a largo plazo cuando al ellos estar en estos entornos violentos se convierten en los nuevos victimatarios, o lo que nosotros conocemos como agresores, porque claro, al criarse y al desenvolverse y desarrollarse en un entorno violento, aceptan esta conducta como habitual, como normal, y esto lo que hace es que ellos en un futuro de adultos puedan ser posiblemente, bueno, y estadísticamente se conoce, es así, que muchos de los victimatarios o lo que conocemos como agresores dentro de, bueno, de la parte legal, sean estos niños que anteriormente se crecieron durante todo este ciclo de violencia, presenciaron el ciclo de violencia. Carmen decía algo muy importante, la violencia no tiene que ser de forma directa necesariamente, no tiene que ser... el agresor no tiene que ir en contra del niño, de la niña o del adolescente, no, en lo absoluto. Puede ser de forma indirecta, y ahí es que vamos viendo las repercusiones, inclusive no solamente poniéndolo a un largo plazo de que se vayan a convertir en agresores, no, también pueden ser
siempre víctimas, siempre estar en ese papel de víctimas porque es lo que ellos vieron. Y es uno de los efectos también o las consecuencias de crecer en un entorno violento que capaz directamente, por ejemplo, el papá no aludía contra el niño, contra la niña, pero sí contra la figura materna, como ustedes decían, y el ver eso lo conduce inmediatamente a un entorno social que ya tú aceptas tu mente. Bueno, ya Fabiola ahí sí mente un poco más la parte psicológica, lo acepta de esa forma, pues. No hay otra explicación. Sí, de hecho lo ve como algo perfectamente normal. Carmen, ¿ibas a decir algo? Sí, algo rapidito. Muchas veces nos concentramos en hablar en lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es dirigido a la parte física, a la parte psicológica, pero también a veces olvidamos, bueno, también como decía María Eugenia, hay más de 21 tipos de violencia. Hoy en día también tenemos el sexting, tenemos el grooming, tenemos una serie de eventos a los cuales se ven expuestos nuestros niños y adolescentes, ¿okay? Que también son parte de escenarios violentos. Por ejemplo, cuando un adulto escribe a un niño o adolescente haciéndose pasar por un adolescente o por otro niño bajo propuestas, digamos que no son acordes para edad, y el niño evidentemente se siente menoscabado, se siente incluso hasta curioso, se desencadenan una serie de situaciones desde el punto de vista personal, emocional y psicológico. El niño también es una vulneración de derecho, y no lo estoy tocando, no le estoy haciendo nada físicamente, pero desde el punto psicológico, desde el punto de vista emocional, lo muevo. Entonces, cuando hay esa movilidad emocional, también en la UNICEF y la Alianza para la Protección de la Niñez y de la Infancia, en lo que es la acción humanitaria, han incluido también estas formas como especies de eventos violentos. Incluso hablamos de violencia, pero realmente tendríamos que manejarlo como hechos violentos que desencadenan maltrato y eventualmente se convierten en violencia, ¿no? Violencia como el todo ya. Entonces, sí, que ir abordando desde un punto multidisciplinario, pero también por etapas, ¿no? De cada una de esas vivencias de los niños, niñas, adolescentes, entendiendo que no están solos, entendiendo que hay familiares, que hay cuidadores, que sabemos que por las mismas condiciones en las que nos encontramos, por lo menos aquí en Venezuela, hay cuidadores o cuidados alternativos, cuando a los chicos se les deja bajo los cuidados de otros familiares o de terceras personas, ¿ok? Porque ellos no pueden ejercer directamente la crianza de estos niños o adolescentes. Entonces, pues denotar específicamente cada una de las situaciones, ¿no? Para poder valorar y entender cuántos hechos violentos o cuántas vulneraciones de derechos se puede estar generando. A ver, bueno, yo quería agregar unas cositas. En primer lugar, generalmente cuando hablamos de violencia, nos imaginamos las cosas que hacemos, ¿verdad? Nos imaginamos lo que una persona le hace a otra persona o a un tercero para dañar a esta primera persona. Pero muchas veces dejamos de lado también lo que no hacemos. Y cómo eso que no hacemos, esas omisiones, esas negligencias, también pueden terminar siendo violentas. También en el ámbito emocional, por ejemplo, muy común, la omisión de las muestras de afecto, la omisión del cariño, la omisión del interés, de la atención que realmente un niño, niña o adolescente necesita. Pensamos que eso queda así y ya, y se olvida, pues, y no es tan importante. Pero resulta que esos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir esa atención, tienen derecho a recibir ese cariño, tienen derecho a recibir ese afecto por parte de sus cuidadores. Entonces nos empezamos a dar cuenta que, ok, ya va, esta omisión que para mí o para X persona puede parecer algo simple, puede parecer algo trivial, resulta que es una vulneración directa a un derecho. Recuerdo cuando empecé a entrar en este tema de las violencias, empecé a leer y dentro de las muchas definiciones que encontré, había una definición que decía que violencia es todo aquello que vulnere un derecho. Entonces, eso fue
una forma como que curiosa de entenderlo, porque fue la manera en la que terminé de comprender que, ok, no solo lo que hacemos es violencia, lo que no hacemos también lo es, porque yo puedo vulnerar derechos por omisión, yo puedo vulnerar derechos por negligencia. Entonces ya vemos de forma diferente y empezamos a entender que entonces algunas cosas que tenemos como normales resulta que son violencia. Resulta que es violencia que yo deje a una mujer esperando 8 horas en labor de parto, en una sala de espera, porque, bueno, ajá, que se aguante porque para eso abrió las piernas. Ah, ok, eso es violencia. Ah, no entendía que eso era violencia. Pensé que simplemente era descuido o pensé que simplemente era X otra cosa. Entonces vamos viendo todo como con otros ojos y con otros lentes. Nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, que mi hija no pueda ir a un taller o a una actividad grupal con niños, niñas y adolescentes porque es que, ajá, ella está cuidando a su hermanito o a su hermanita y bueno, ella es la mujer, ella es la que tiene que cuidarlo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que eso es violencia. Yo no le estoy haciendo nada directamente a ella, yo no le estoy diciendo nada directamente, ni la estoy obligando a nada, pero muy probablemente esa adolescente o esa niña llegó directamente a esa conclusión. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de los moldes, por lo que hablábamos de los patrones y de lo que es la violencia simbólica. Entonces yo asumo desde muy temprana edad que yo soy la que se tiene que restringir de ciertas cosas por ser mujer y esto es lo que me corresponde. Y entonces mi hermano no tiene que hacer esas cosas, él claramente se restringe de otras, y tiene que hacerlas por ser hombre, por ejemplo. El clásico, ves al niño llorando y los niños no lloran, entonces yo restringo a un niño o a un adolescente de un derecho tan básico como la expresión de su identidad, de su sentir, de su parecer, porque pues eso está mal, porque no puedes llorar porque eres niño. O restringo a la niña de el libre disfrute de su infancia a través del juego, a través de la diversión, a través de la recreación, porque, bueno, ajá, tú eres la mujer y tienes que cuidar a los chiquitos. Entonces, nos vamos dando cuenta que nuestra crianza está más plagada de violencia de lo que entendemos, de lo que procesamos. Y creo que el primer paso, que también estoy de acuerdo contigo, María Eugenia, creo que nos estamos adelantando en las preguntas, creo que el primer paso Sí, para empezar a trabajar... nos estamos yendo para lo otro. Sí, para empezar a trabajar todos estos temas es que nosotros entendamos, nosotros los adultos, nosotros los profesionales, nosotros los que estamos llevando esta información, entendamos en nuestra vida propia, en nuestra vivencia, cómo se manejó eso, qué tan plagado de violencia estuvo. O sea, ese autodescubrimiento es fundamental, porque hasta que nosotros no nos damos cuenta realmente qué tan hundidas en violencia estamos o qué tan hundidos en violencia estamos, no podemos empezar a hacer una incidencia real, porque entonces empiezan a aparecer todos estos muros invisibles de lo que yo creo que es y de los patrones que yo aprendí y de cómo deberían ser las cosas que me impiden realmente ir más allá, que me impiden realmente hacer un cambio que no sea una violencia por otra. Claro, Totalmente. rescato mucho de esta negligencia que definiste, Fabiola, porque se conecta con lo que hablaba Carmen sobre las violencias que están encadenadas. Es decir, todo lo que se engloba en la negligencia, esa omisión, se conecta con la cantidad de violencias de las que hablaban María Eugenia y Carmen. Ahora, Y rapidito, ya va rapidito para terminar de decir algo. Iba a decir algo, inclusive UNICEF considera la negligencia como un tipo de violencia, está contemplado dentro de su, digamos, su clasificación de incidencias de la violencia infantil, la negligencia. Entonces, capaz no lo vemos, nosotras, Carmen y yo, la parte normativa muy evidente, pero si ya se está contemplando como un tipo de incidencia violenta infantil, por lo menos ya se está contemplando como dentro de la clasificación, cosa que es bastante, yo creo que ha avanzado muchísimo, porque anteriormente nada más la concebíamos como un maltrato físico, sexual y bueno, el emocional, pero allí. Así que la negligencia está bastante arraigada dentro de los parámetros internacionales, por lo menos. Ojalá que llegue aquí sin como normativa. Y quiero hacer un incisito para diferenciar algo. Negligencia no es lo mismo que omisión. Okay. Eso fue algo que aprendí hace poco.
Negligencia es cuando tú, sabiendo y teniendo el conocimiento, no haces algo que te corresponde. Omisión es cuando simplemente no lo sabes y por ignorancia no lo haces. Entonces, hay que entender que muchas veces, y a muchos de nosotros, nuestros padres de una forma u otra, y nosotros probablemente lo hacemos con otras personas, violentamos por omisión, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, no sabemos si lo que dijimos a lo mejor dio en una tecla, no sabemos si lo que hicimos a lo mejor dio en una tecla, entonces muchas veces vivimos ese tipo de situaciones por omisión, pero sí, es cierto, UNICEF y ya varios estudiosos en torno a la parte pues, de las afectaciones psicológicas de la violencia están considerando la negligencia como una forma de violencia y una forma de violencia que deja huellas muy, muy específicas, entre ellas la codependencia. Ahora, si quiero hacer una pausa para resaltarle a las personas que están participando que nosotros hablamos mucho, pero ustedes tienen el espacio completo para preguntar, para agregar alguna experiencia personal con respecto al tema, que incluso pueda nutrir esta conversación y que podamos profundizar en el área. Yo creo que nosotros definimos ya muy bien, a través de las experiencias de ustedes maravillosas, cómo se manejan o cuáles son los tipos de violencia que hemos logrado identificar en la experiencia, desde la ciencia, desde organismos internacionales como UNICEF, o la OMS, la OPS. Sin embargo, sería interesante poder escuchar con qué herramientas contamos ahorita, desde la psicología, puede orientar Fabiola, o desde el área jurídica, normativa, para garantizar espacios libres de violencia para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, ¿con qué contamos ahorita para hacer el trabajo de proteger a estos niños, niñas y adolescentes? De cambiar esos entornos que ya describimos muy bien, que tienen una característica cultural. En ese entramado cultural hay mucha violencia simbólica, de aquellos roles del deber ser, que habría que preguntarse cómo me siento ejerciendo ese rol o generando que otro tenga que enmarcarse en cierto rol. A ver, ¿cómo podríamos abordar ese espacio? Bueno, quiero empezar pues, desde la psicología, pues creo que como que la primera recomendación sería la vieja y popular terapia. Importante que de una forma u otra podamos hacer llegar cada día más y cada día más lejos la posibilidad de las personas de construirse, de poco a poco ir soltando eso que creían aprendido y reaprendiendo cosas nuevas. Porque, a ver, somos humanos y muy malamente nos enseñaron ese dicho de que el loro viejo no aprende trucos nuevos y eso nos ha llevado a limitarnos inmensamente en muchas cosas. La realidad es que por nuestra misma condición de humanos estamos en constante aprendizaje, estamos en constante cambio y podemos aprender, podemos reaprender, y siento que es la clave principal para esto. ¿Por qué? Porque el abordaje principal debe ser con los cuidadores, madres, padres y cuidadores, ya que, ¿de qué sirve que yo aborde un niño y llegue a su casa va a seguir viendo lo mismo? Lo pongo más bien en una diatriba de quién tiene la razón, esta señora o mi mamá y mi papá. Entonces, más bien abordar desde la figura de autoridad para que haya un cambio real, para que haya un cambio además que permita el modelaje de nuevos y mejores adultos y adultas. Las redes sociales es como que la tarjeta así, el comodín que creo que todos podemos dar, que bueno, nos permiten brindar información masiva a cualquier cantidad de personas, en cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Sin embargo, en lo particular, en contextos como el nuestro, la emergencia humanitaria compleja, es complicado el uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque pues no todas las personas tienen acceso a un teléfono inteligente, no todas las personas tienen acceso a internet, no todas las personas tienen luz,
como a poner a cargar el teléfono o poder enchufar el internet. Entonces, el acceso a través de redes sociales se hace más complicado porque si bien hacemos un gran beneficio a muchísimas personas, estamos dejando de lado a una gran parte de la población que incluso pudiésemos decir que necesita, a grosso modo, este tipo de información. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las carencias, sabemos que la inconformidad, sabemos que el no cumplimiento de lo que todos conocemos como la pirámide de Maslow, si no tenemos esa base bien cubierta, pues viene la frustración, viene la ira, viene la irritabilidad, y todo eso, si bien no justifica la violencia, puede ser catalizador de la violencia. Entonces, creo que también hay mucho trabajo de ir a comunidades, hay mucho trabajo de realmente llevar la información boca a boca. O sea, no hice una imagen y te la mandé, sino llegué hasta ti y te dije, mira, esto es la violencia, mira, estas son las consecuencias, mira, esto puede pasar. Y bueno, ya más allá de ahí, como bien reza nuestra profesión, queda de parte de la otra persona los cambios que en efecto quiere hacer, porque cada quien lleva su camino, cada quien lleva su proceso y cada quien tiene su ritmo. Entonces, es un poco desde la psicología de psicoeducación comunitaria, que invite a las personas a lograr ese proceso de deconstrucción, o por lo menos a quererlo. Y luego de eso, pues, brindar ese apoyo, brindar esas herramientas, que bueno, ya eso requiere todo un nuevo proceso relacionado pues a temas como el acceso a servicios de salud mental de calidad, que también es un derecho, que también se nos está vulnerando, y bueno, ya políticas públicas en relación a eso que nos permita garantizar ese acceso. Entonces, eso por psicología. Creo que se paralizó, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, Ajá. Carmen. Sí. Desde la parte legal, pues ya muy en lo que concierne a lo que es niñez y adolescencia, ¿no? Que vendría siendo como mi área de especialidad, pues tenemos que trabajar desde la prevención, ¿no? No podemos esperar seguir reaccionando ante la violencia y ante los hechos violentos, sino como lo estaba manejando Fabiola ahorita, llegar al boca a boca, a que el acceso a derechos realmente se configure como tal, no esperar que el usuario, que la persona o que el sobreviviente de alguno de estos eventos vaya hasta una sede que de pronto no le queda cerca o no tiene los medios para llegar y hacer la denuncia, o no tiene un teléfono, o en la comunidad no hay un teléfono para poder llamar y plantear la situación donde se le puede restituir sus derechos o hacer cesar las amenazas, ¿no? Creo que radica mucho en más que hablar de las causas, hacer mucho énfasis en las consecuencias y qué podemos hacer para no llegar hasta tal punto, ¿no? Que básicamente seguimos conversando de lo mismo, que es la prevención. La prevención no es solamente a nivel individual, no es solamente a nivel familiar. Tenemos que recordar que por lo menos en la parte de niñez y adolescencia hay una corresponsabilidad en Estado, familia y sociedad para poder entonces garantizar derechos. A nivel mundial, a nivel universal, desde el 2016, lo que fue la OMS, UNICEF y la Alianza en general, la Alianza para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en cuanto a la respuesta y la acción humanitaria, establecieron unos ejes de atención o unas estrategias, ¿no? Que son las estrategias Inspire, donde describen 7 estrategias específicas para poder prevenir y trabajar con lo que es la violencia, no solamente a nivel de protección de niños, niñas y adolescentes, sino también a nivel de protección social, que incluye a hombres, mujeres, los incluye a todos. ¿Para qué? Precisamente para lograr una sana convivencia. Entre estas estrategias se plantean espacios seguros, espacios donde ellos puedan hablar de lo que está sucediendo y que se sientan refugiados, se sientan resguardados y libres de posibles y eventuales represalias.
implementar o asegurar que las normas que ya estén implementadas, es decir, que el derecho positivo, como lo conocemos, el derecho positivo es lo que está en la norma, es lo que está en la ley. En el caso de la niñez y adolescencia, la LOBNA. En el caso que trabaja María Eugenia en cuanto a violencia basada en género, y así todos los demás aspectos, se cumplan efectivamente las sanciones que están determinadas para la comisión de los delitos que la misma ley prevé, ¿no? También empoderar o capacitar a estos padres o cuidadores con algún oficio, con algún trabajo, algún medio de ingreso, ¿okay? Que les permita dar seguridad económica. Porque al tener seguridad económica también hay bienestar, da tranquilidad porque puedo de pronto resolver muchas cosas que necesito, la alimentación, la educación, da tranquilidad en general. Entonces, abordarlo de muchos aspectos, por eso es que todas las situaciones que vayamos a conocer donde estén relacionados niños y adolescentes necesitamos obligatoriamente no solamente tener al abogado, porque sí entendemos que hay una vulneración de derechos, pero también necesito al trabajador social para que desde el punto de vista social y comunitario establezca algunas estrategias o orientaciones para esa comunidad en específico, por ejemplo, o para esa población en específico. Y por supuesto también de la mano de los psicólogos que nos apoyen y nos ayuden a trabajar desde estrategias individuales hasta estrategias comunitarias y grupales, ¿no? Entonces yo creo que mi aporte en la intervención sería básicamente trabajar mucho en cuanto a la prevención y fortalecer los sistemas de atención primaria, por ejemplo, y hago mucho hincapié en la parte de niñez y adolescencia, en cuanto a las defensorías, las defensorías parroquiales, las defensorías educativas, las intendencias, por ejemplo, que son organismos donde hay una primera captación o un primer conocimiento de una situación de vulneración de derechos y que por lo general hay entonces violencia institucional, donde te envío a esperar porque, bueno, ¿quién te mandó a meterte en esa pelea? O, bueno, un sinfín de situaciones, ¿no? Que también conversaba Fabiola, que generan violencia institucional. Entonces sería fortalecer los espacios de atención primaria para que realmente esa prevención, esa promoción de derechos se logre, se consolide, ¿ok? Y podamos entonces lograr o concebir entornos más seguros donde no exista la violencia o donde vayamos poco a poco, ¿no? Cambiando esa mentalidad o el chip que ya traemos incorporado con esos patrones establecidos, ¿no? Bueno, creo que Carmen abordó muy bien la parte legal. Estamos colegas hoy aquí, entonces, bueno, solamente estoy totalmente de acuerdo con ella. Estas estrategias que presenta más de 10 organizaciones internacionales en conjunto con la OMS, son 7 estrategias que engloban un poco todo lo que es la materia de prevención para proteger los derechos y garantizar también los derechos de niñas, niños y adolescentes. También no podemos olvidar que actualmente tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Dentro de esta agenda, la ONU también puso como uno de sus objetivos ponerle fin al maltrato, a la violencia, a la trata, a la tortura de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, vemos que ahí en la actualidad se está trabajando en el tema, no solamente desde Venezuela, sino estamos hablando a nivel mundial. Todas las organizaciones, bueno, este tipo de espacios también nos hace ver que se está trayendo diversos temas, y el tema del niño, niña, adolescente, las garantías, los derechos, la protección que se tiene que tener. Yo creo que hablando un poco más específico de nuestro territorio venezolano, bien lo decía Carmen, tenemos leyes especiales que absorben un poco temas como, bueno, la violencia de género, el tema de niños, niñas, adolescentes. Trata el legislador de ser bastante preciso en ciertas situaciones, pero bueno, no podemos olvidar que las sociedades avanzamos, las sociedades evolucionamos, y que a veces estas normativas que tienen tanto tiempo en la historia van quedando atrás y que necesitamos actualizarlas, ¿no? Yo creo que como abogados, y creo que, y siempre lo digo, para poder nosotros hacer efectos multiplicadores necesitamos normativas que se vayan adaptando a las realidades sociales. No podemos hablar
anterior, no sé, hace 10 años atrás, capaz la única forma de violencia que concebíamos era la física y la emocional. Ahora vemos que hay diversas formas de violencia y necesitamos, por supuesto, un respaldo legal, aunque, bueno, bien también lo comentaba Fabiola, estamos en una emergencia humanitaria dentro del país, sabemos toda la situación institucional, no podemos nosotros como abogados, por supuesto, a nuestros sobrevivientes, a nuestros beneficiarios, mentirle de la situación legal dentro del territorio. A mí me gusta hacer mucho énfasis porque estamos hoy acá. Sabemos que tenemos mucho respaldo internacional, como lo que hablamos de los objetivos, de las estrategias que son preventivas y que están trabajando, pero bueno, también yo creo que tenemos que hacer un trabajo nosotros como equipo multidisciplinario, que era lo que decía Carmen, ¿no? Que no podemos trabajar los abogados solos ni los psicólogos solos, sino que todos tenemos que coadyuvarnos a hacer equipos multisectoriales, multidisciplinarios, para nosotros también poder llegar a esas poblaciones totalmente vulnerables que sabemos que están carentes y que muchas veces, yo creo, hablando un poco de la negligencia y la omisión, algunos desconocen inclusive sus derechos. Entonces, el ir a comunidades a hacer campañas preventivas, charlas informativas, hablar de temas que, bueno, usted, Carmen, que es especialista en el área, podrá saber determinar qué temas son más importantes según la comunidad, de la buena crianza, hablar de cuáles son los derechos. Entonces, yo creo que esa como sería una estrategia que hay que arraigar muchísimo, por lo menos aquí nosotros en nuestro país, en conjunto con la normativa, por supuesto, y el poder seguir educando no solamente lo que hemos conversado, y creo que hemos hecho énfasis todas en eso, y quiero rescatarlo, que no es a nivel individual solamente, o a nivel de familiar, sino también a nivel comunitario y a nivel institucional. O sea, nosotros hoy, estamos acá, pero la idea es que este tipo de información, bueno, las personas que nos acompañan, sean efecto multiplicador. Y yo creo que allí entra la prevención en su máximo esplendor, porque el hecho de poder yo tener una información y poderla multiplicar es maravilloso. Y así podamos poco a poco ir rescatando todas las garantías y los derechos y poder ser ecos para la parte legislativa, para la parte institucional, de que necesitamos hacer, no sé, énfasis en ciertos delitos. Por lo menos vemos el abuso sexual, que está totalmente arraigado, sobre todo en nuestro país. Vemos que hay muchas formas de abuso sexual y el legislador se ha quedado corto a la hora de, y me refiero en este caso a niños, ¿no? A niños, niñas y adolescentes. Conversaba yo hace unos días con unos especialistas también en el área, y llegamos a la conclusión que hemos visto abuso sexual más que todo en niños. Entonces, el legislador, la sociedad nos está hablando y se están llevando a cabo conductas que hay que normatizarlas y tenemos que trabajar. Y cuando hablo normatizarlas, no es solamente sancionarlas, no quiero ser ente sancionador, no, es trabajar en el tema como todos los que estamos acá, por lo menos, bueno, Fabiola como psicóloga, el trabajador social, el orientador, Carmen como abogada y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver que hay conductas que están siendo reiteradas y que por supuesto tenemos que hacer énfasis a todos estos niveles, trabajarlos según el nivel, por supuesto, a que vamos a acudir. Si es el comunitario, a través de charlas informativas, a través de asesoría, si es el institucional, hacer eco a todo lo que nosotros como profesionales sabemos que está pasando en las calles, que el derecho tiene que evolucionar. Si es a individual, bueno, tratando de ayudar a los niños con los servicios que podamos contar con nuestros psicólogos, orientadores, y por supuesto si es familiar, también educando. Yo creo que siempre es uno de los valores fundamentales y de los derechos que yo creo que siempre hay que rescatar, que es la educación, porque de ahí podemos hacer mucha prevención. María Eugenia, hay una pregunta. A ver, pongamos ya, represento a la población sensibilizada. Es una población que comprende, puede identificar violencias en los diversos entornos a los que... Ahora, me encuentro con un caso de un niño, niña o adolescente en riesgo de violencia o siendo víctima de violencia. ¿Cuál sería la ruta, tanto desde el área jurídica o defensoría, como desde el abordaje psicológico?
Para las 3, obviamente. Bueno, desde el punto Bueno, de vista... Ajá, vamos a ver, yo creo que Carmen responda mejor. No, No, Carmen, dale. En la transmisión y no escuché que estabas interviniendo. Bueno, realmente si es parte de la población utilizada, ¿ok? Sabe que hay unos números telefónicos propios para formalizar una denuncia. Evidentemente, si no la puede realizar por sus propios medios, porque hay temor, porque hay pues miedo a represalia, o porque es a un miembro de la comunidad y precisamente hay ese temor, entonces también puede servirse del Comité de Protección de su comunidad, puede servirse de su líder comunitario, de sus cuidadores. Si la violencia o la vulneración de derechos está siendo ejercida dentro de su hogar, evidentemente va a solicitar el apoyo externo. ¿Ok? Hay una serie de organismos que están, digamos, prestos para procesar la denuncia que corresponda, ¿sí? La idea es trabajar siempre en cuanto como lo establece el legislador, al proceso pedagógico, al proceso de comprensión que se vulneró un derecho, ¿ok? Que la conducta que se generó, ¿ok? Que la persona comprenda que la conducta que se generó desde su persona, desde sus acciones, desde sus omisiones o desde su negligencia, desencadenó una vulneración de derecho o de derechos, ¿ok? Están los servicios de defensoría parroquiales, defensorías educativas, intendencias también tienen dentro defensorías de niños, niñas y adolescentes, están los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes que funcionan a nivel municipal. Es decir, el Consejo de Maracaibo posee un consejo de protección, San Francisco también posee otro, y así sucesivamente, ¿no? Las fiscalías del Ministerio Público, aun cuando los vemos como un órgano también reactivo, es necesario que en muchas oportunidades intervengan, por supuesto, cuando ya se ha realizado la comisión de un delito, ¿sí? Y también se puede solicitar a través del Consejo de Protección, ¿no? La idea de la atención del caso no es revictimizar, no es poner a vivir el proceso violento nuevamente o desde la vulneración de derechos que haya vivenciado, sino también proporcionar el apoyo psicosocial legal, ¿ok? Tanto al niño, niña, adolescente que lo haya vivenciado, como a su grupo familiar y a la comunidad. Por eso hay un sistema rector nacional de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que está íntimamente relacionado y que solamente se activa, ¿ok? Cuando hay el conocimiento de una vulneración de derecho. Es importante que, y quiero, si me lo permiten, en este espacio, los adultos tenemos que ser multiplicadores de que dentro de los deberes de los chamos también debemos apoyarlos a defender sus derechos, ¿ok? Ellos tienen un derecho especialísimo que es el derecho de petición y que ellos sepan que pueden ser escuchados, ¿ok? Y que su opinión será tomada en cuenta por cualquier organismo de protección, por cualquier funcionario que deba atender el proceso, deba atender la denuncia y debe ser escuchado, ¿sí? No solamente porque lo que él tiene que decir muy probablemente lo ayude a preservar su vida, a preservar su integridad y a preservar sus derechos, sino también a mantener una convivencia sana, no solamente desde el punto de vista familiar, sino también desde el punto de vista comunitario. Bueno, desde la parte psicológica, pues lo principal sería pues conversar directamente con los representantes sobre la situación, conocer un poco más a fondo qué tipo de violencia se está suscitando, cuáles son los actores principales en esta violencia, cuáles han sido las consecuencias más notorias del niño, niña o adolescente, o sea, las demostraciones de malestar más notorias, y bueno, en base a eso, pues ir abordando en función directa y exclusiva a lo que ese niño, niña o adolescente decida abordar. Forzar información de cualquier persona
que haya sobrevivido a alguna situación de violencia, pues va directamente en contra de lo que es una buena práctica de abordaje en estos casos, en enfoque, o la práctica enfocada en el sobreviviente es como que debe ser siempre nuestro pilar fundamental. Lo que ese niño, niña o adolescente quiera hablar es lo que nosotros vamos a escuchar. Lo que ese niño, niña o adolescente quiera cambiar es lo que nosotros vamos a procurar acompañarle en el proceso. En ese proceso lo acompañamos, le brindamos las herramientas necesarias, brindamos a los padres las herramientas necesarias, nos empapamos de ser necesario del proceso legal que se esté llevando a cabo y bueno, poco a poco ir brindando una atención lo más integral posible. ¿Por qué? Porque muchas veces considerar que vamos a brindar esta o aquella atención suele quedarse corto. En el caso, por ejemplo, de las violencias sexuales, la atención debe ser aún más multifactorial, porque, por ejemplo, debe incluir el área médica, debe incluir asesoría en otras áreas. Si vemos que la afectación de esta violencia va directamente por el índole psiquiátrico, porque a lo mejor hay una depresión muy instalada, un estrés muy continuo, no sé, estrés postraumático, algún trastorno de ansiedad generalizado o incluso alguna fobia, pues debe abordarse también por ese índole. Si vemos que a lo mejor una de las consecuencias directas es algún retraso o alguna regresión en materia académica, pues también por ahí debe abordarse. Si vemos que es en el área alimentaria o alimenticia, pues nutricionista tampoco nos cae mal ver, evaluar. Nuestra función como prestadores de un servicio es evaluar cuáles son las necesidades. Y en base a esas necesidades es que vamos a actuar. Buenísimo. Bueno, yo voy con Carmen, por supuesto, como abogada. Creo que Carmen describió muy bien. Somos un equipo, Carmen, hoy. Somos las dos, defendiendo aquí a los abogados. Fabiola, te dejaron aquí, Fabiola. Sí, no te trajeron compañía hoy. Mejor. Pero yo creo que Carmen lo definió sumamente bien. Las rutas las estableció básicamente las que tenemos actualmente vigentes en nuestra legislación. Bueno, yo soy muy de la mano de que cada caso es diferente. Nosotros como abogados tenemos un rol un poco difícil porque, bueno, en el caso de los niños son más vulnerables, por supuesto, y nosotros vemos esa vulnerabilidad y capaz la violencia venga intrafamiliar y cómo tú romper eso, si los representantes legales son quienes están violentando, hasta dónde puede entrar el Estado, hasta dónde pueden entrar los consejeros, hasta dónde pueden entrar estas rutas. Es un poco, bueno, y Carmen yo sé que entiende muy bien la situación y es un poco complejo, ¿no? Pero las rutas las tenemos. Carmen las estableció muy bien, rescató la del Ministerio Público. A veces el Ministerio Público se le tiene este respeto por el tema de la formalidad, pero el Ministerio Público, al igual que órganos policiales, tienen brigadas especializadas en temas de materias de niños y adolescentes. Entonces, bueno, es importante irnos a veces también un poco con ellos, si es un caso de violencia que se pueda palpar en el momento al agresor, podemos apoyarnos con los órganos policiales, ¿por qué no? El 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como les comento, tienen brigadas especiales en la actualidad de diferentes temas y uno es el tema del derecho a niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, es de conformidad también al caso que se nos presente. Ahí podríamos, bueno, el abogado evaluar si es la parte legal, qué es lo más idóneo para hacer, obviamente siempre respetando el interés superior del niño, niña, adolescente, porque, bueno, ese es el objetivo, porque son víctimas más vulnerables, tal como le decía Fabiola, cada uno depende también, si es una agresión sexual, necesitamos de un equipo sumamente grande para abordar el tema, para abordar a la víctima, que en este caso puede ser un niño, una niña, un adolescente. Eso también va a depender mucho del tema del agresor, como les comentaba, si es alguien de su casa, si es su representante legal, ahí como que, bueno, tenemos un proceder capaz diferente a si el agresor es externo de la casa, si es un maestro, si es un amigo de la familia, si es un vecino. Entonces, bueno, establecer estos espacios seguros yo creo que es uno de nuestros roles fundamentales
para cada caso, y allí hacemos, creo que otra vez énfasis, y en eso hemos estado de acuerdo todas, en los equipos multisectoriales, multifactoriales, bueno, todo, yo le diría multidisciplinario, me encanta ese término, multidisciplinario, porque allí estamos todos y cada uno puede, no sé, capaz resarcir de cierto modo esa vulneración al daño o al derecho vulnerado del niño, la niña o la adolescente, según el caso que tengamos. Muchas gracias. Si alguno de los participantes tiene preguntas, tiene algo que agregar desde su área de trabajo, son bienvenidos. Pregúntenos. Aprovechen a Carmen. Conversen con nosotros. ¿Qué parece? Aprovechen a Carmen y a Fabiola que están aquí. Son famosas. Chica, no sabía, fíjate. Yo tampoco me Sí, estoy enterando que son fíjate, famosas. son famosas. Entonces, lo que me faltan Aprovechen. son los Fabiola dineros. la veo yo No siempre en tengo unos todavía los dineros de videos, la fama. No, Fabiola, tú eres famosa porque yo te vi unos videos de Codes, de Ni Una Más. Ajá, sí, sí. Sí, que le ha parecido, si le ha gustado el taller, bueno, el taller no, el conversatorio. Hasta que yo no hable, es taller. Estamos aquí haciendo un monólogo. Fabio, Bueno, esperamos un rato. Y si no tiene nada que decir, que acotar, podríamos Bueno, despedirnos. nada, cualquier duda que tengan, igual nosotros estamos por acá en Rehabilitarte, cualquier duda que Pueden puedan contactar facilitar. en el Instagram, por Twitter, por nuestra página web que está en descripción. Pueden por acercar. Instagram, @rehabilitarte, por Twitter, @rehabilitarte18, por Facebook, Fundación Rehabilitarte, y la página web ahorita está offline. Exacto. Exacto. También Si en tienes nuestros números alguna duda. que pueden conseguir en nuestras redes sociales. Estamos de 8 a 8 de lunes a sábado para cualquier orientación, para atender primeros auxilios psicológicos. Si necesitan Por aquí, por por el esta chat ruta, escribió Sheila. ok, vamos a leer a Sheila. Bueno, excelente, en verdad muy enriquecedor y de mucha utilidad. Gracias, Sheila. Bueno, como decía, Gracias, Sheila. esta red multidisciplinaria como de profesionales que estamos abocados a eso, a quizás eliminar o deconstruir la violencia normalizada en nuestros espacios de trabajo. Porque nosotros también formamos parte de este sistema. Constantemente todos aprendemos en el proceso y estamos en ese momento de construcción para identificar todos esos elementos que derechos que hemos normalizado. Sí, vale. Y así es. constantemente también aprendemos de esas nuevas estrategias a partir de la deconstrucción que surgen de las comunidades y que nos enseñan una nueva forma de hacer el trabajo incluso. Respondiendo a lo que resaltaron tanto Carmen como María Eugenia como Fabiola, sobre que cada caso es individual y cada proceso de crecimiento, tanto en niños como en adultos, que quizás yo rescataría eso de lo que comentaba Fabiola, que el aprendizaje no se lo dejemos a ellos, que comúnmente creemos que ellos son los que están en proceso de aprendizaje. Nosotros. No, así es. Y bueno, este espacio es para eso, para que nosotros aprendamos cómo encontrar otras estrategias, otras alternativas de existencia. Muchas gracias a todos. Fabio por aquí dice, me pareció muy interesante. Me pareció interesante, nutritivo. Taller Brenda Velasco. Hay otras personas escuchando, aunque no estén.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir, a ustedes compañeras por acompañarnos en este espacio, a nuestros intérpretes Yosmeli y Jeffer, muchas gracias y esperamos seguirlo bien. Feliz fin de semana a todos. Todas Feliz y fin de todos. Vale, semana. gracias. Ahí, Un abrazo.